Salud, mi amigo y hermano, que Dios te bendiga y te guarde. Estamos contentos una vez más en esta nueva semana de estar contigo para compartir la palabra de Dios. En este momento te invito a abrir tus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 12, desde el versículo 25 al 29 para concluir este hermoso capítulo. Que dice así: mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, la Biblia. Permite que en este día podamos sacar provecho de ello y podamos continuar con el tema que comenzamos la semana pasada. Ayúdanos, Dios, a darte a ti la honra y la gloria. Úsame más como un siervo tuyo, Padre, para ser claro y preciso en compartir tu palabra, que seas tú hablando a través de ella y no que yo esté compartiendo mis propios pensamientos. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo, bendito y amado. Amén. Hoy continuaremos con nuestro estudio del Monte Sinaí, segunda parte. Es interesante este tema del Monte Sinaí. Este pasaje es la continuación del pasaje que vimos la semana pasada. Y por causa de tiempo y de lo largo, lo tuve que dividir. Ahora veremos cómo nosotros podemos sacar una aplicación práctica para nuestra vida. Aunque en esta porción que vimos hoy hay mucho de qué hablar. El Monte Sinaí, segunda parte, es el tema para hoy. Los hebreos fueron amonestados desde la tierra. Qué interesante, es lo que nos dice la Escritura, lo que nos muestra, tanto del pasaje pasado como el pasaje de hoy. Los hebreos fueron amonestados desde la tierra, porque Dios habló, la tierra tembló. Recuerda que la semana pasada dijimos que los hebreos le dijeron a Moisés: que no nos hable Dios, háblanos tú mejor a nosotros, porque no querían que la tierra temblara, el monte humeara y saliera fuego de él. Los hebreos entonces fueron amonestados desde la tierra. Qué interesante. Todo lo que tiene que ver con los hebreos tiene que ver con la tierra. Todo lo que tiene que ver con el creyente tiene que ver con el cielo. Así que es muy diferente el trato que Dios tiene con los hebreos que el trato que Dios tiene con su iglesia. Así que los hebreos fueron amonestados desde la tierra. Dios conmovió la tierra. Dice el versículo 26 de Hebreos 12, la voz del cual conmovió entonces la tierra. ¿Se fijan? Los hebreos fueron amonestados desde la tierra. La tierra ardió en fuego. Hubo oscuridad, hubo tempestad, hubieron muchas cosas. Recordemos el domingo pasado que hablamos, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Así que imagínate tú cómo tiene que haber sido. Nosotros, los chilenos, que estamos acostumbrados a los terremotos, porque casi cada 10 años viene un buen terremoto, ya lo soportamos. Y el otro día, con la cara llena de risa, comenzamos a sacar todo el escombro y continuamos con la vida. Pero la gente que no está acostumbrada a un terremoto, imagínate los hebreos siendo esclavos toda su vida en Egipto y es sacado como en las alas del águila por Dios,
y llevado al monte Sinaí, y ahora Dios desciende allí para hablar con Moisés y el monte comienza a tronar. ¿Es una escena interesante? Claro que no. Hasta que yo tal vez hubiese salido arrancando, huyendo de la voz y la santidad, principalmente de Dios, en aquel entonces. Así que hubo tempestad, hubo un sonido de la trompeta. Qué interesante, en el capítulo 12 y en el versículo 19 que vimos la semana pasada. Y el sonido de la trompeta y la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más. Imagínate cómo tiene que haber sido. ¿Cuál será el sonido de la trompeta? ¿Te gustaría a ti conocer cuál verdaderamente y bíblicamente es el sonido de la trompeta? Si me dice que sí y me hace con un dedito así, el domingo que viene, si Dios quiere, te voy a contar. Que es interesante, porque la Biblia todo lo cuenta, todo lo dice. Así que en el sermón el monte Sinaí, la segunda parte que estamos hablando ahora, los hebreos fueron amonestados desde la tierra. Ahora dejemos un rato a los hebreos por un lado y pensemos en nosotros. El monte Sinaí, segunda parte. Los hijos de Dios somos amonestados desde el cielo. ¿Me escuchaste bien? Los hijos de Dios somos amonestados desde el cielo, según las Escrituras. ¿Por qué? Todo comienza porque el Señor Jesucristo hizo un pacto con la iglesia. Para ello te invito a ir a nuestro libro, Hebreos, que es el libro que estamos estudiando nosotros aquí, en el capítulo 12 y en el versículo 24. Hebreos, capítulo 12, versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. ¿Qué es un mediador? Aquel que media, aquel que intercede por otros. Cristo murió entre el cielo y la tierra, colgado en una cruz, mediando por ti y por mí y por toda la humanidad ante el Padre. Para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dijimos la semana pasada que Cristo le había dicho a Nicodemo en aquella noche. Así que Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Ahora quiero invitarle a ir al momento exclusivo cuando Jesucristo hizo aquello en el libro de Mateo, en el capítulo 26, Mateo capítulo 26 y en el versículo 28. Aquí está muy claro. Jesucristo con los discípulos les hace ver esta idea que estoy compartiendo. Mateo capítulo 26, en el versículo 28, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión, para perdón de los pecados. Cristo, cuando celebra la cena del Señor y al levantar aquel jugo de la vid, hace una comparación del jugo de la vid con la sangre preciosa de Jesucristo. Así que vemos aquí que Cristo hace este pacto y les dice a los discípulos que esta es la sangre del nuevo pacto. El pacto maravilloso que el Señor Jesucristo hizo aquí con los 12. Es un pacto que te incluye a ti y me incluye a mí.
incluye a todos aquellos que quieren creer o han creído en el Señor Jesucristo. Dios está hablándonos en este libro de Hebreos a través del apóstol en nuestro estudio de la Biblia, que estoy estudiando el libro, y nos dice muchas cosas interesantes, como por ejemplo, que Jesús fue hecho fiador del mejor pacto. Vamos a nuestro libro de Hebreos, que es el libro que estamos estudiando, en el capítulo 7. Observemos, por favor, aquí en Hebreos, capítulo 7, versículo 21. Observemos. Hebreos 7, 21 dice: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero se refiere a Jesucristo, pero con el juramento del que le dijo. Jehová Dios fue el que hizo este juramento. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Así que Cristo Jesús, el fiador del mejor pacto que encontramos aquí, que tiene que ver con la iglesia de Jesucristo, por la cual Él vertió hasta su última gota de sangre. Cristo, el fiador del mejor pacto. En Hebreos 9, capítulo 9, y en el versículo 14 nos dice que Jesucristo es mediador de un nuevo pacto. Capítulo 9 de Hebreos, versículo 14. Dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Versículo 15, Hebreos 9. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 16, observa bien. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Qué interesante. Entonces, ¿de cuándo tiene vigencia nuestro Nuevo Testamento? Desde que Cristo murió. Porque mientras el testador vive, no tiene ninguna validez. Tiene que haber muerte del testador para que el testamento sea eficaz y tenga valor. Cristo dio su vida por la iglesia. La Biblia dice que Cristo es de arriba. Él vino de arriba. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es inconmovible. En Hebreos capítulo 12, que es nuestro pasaje, en el versículo 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Un reino inconmovible. Por lo tanto, debemos de ser agradecidos, que lo acabamos de ver en el versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Un día vamos a ir al cielo, a la Jerusalén celestial, como vimos la semana pasada. ¿Le has dado tú gracias a Dios? Porque un día entrarás a esa ciudad celestial. Tenemos que ser agradecidos, dice la Escritura, la palabra de Dios.
agradecidos. En Hebreos capítulo 13, en el versículo 5, que algún día llegaremos allí, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Contentos, agradecidos, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que tenemos que estar contentos y agradecidos con el Señor. Debemos de servir a Dios agradándole. Observan en el versículo 28, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ser agradecido, sirviéndole con temor y con reverencia. Qué interesante, con temor, con respeto. No está hablando de temor de miedo, sino de respeto. Hoy en día, más que nunca, no se está respetando a Dios. En ninguna parte. Se está respetando a Dios como Él se merece. Y debemos de reverenciar a Dios, darle el honor que Él se merece a través de Cristo. ¿Sabe que el apóstol Pablo, al escribir este libro de Hebreos en el capítulo 1, quiero que observe lo siguiente, Hebreos 1, versículo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en nuestro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué interesante. Tenemos que respetar a Dios, porque Dios se hizo hombre a través del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10, veamos. En Hebreos 10 y en el versículo 12. Aquí en Hebreos capítulo 10 y versículo 12, la Escritura nos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que Cristo cumplió con la misión que el Padre le encomendó. ¿Estamos nosotros cumpliéndole a Él? ¿Estamos obedeciéndole? ¿Estamos sirviéndole con gratitud, con temor, con reverencia? Nosotros, los creyentes, no debemos de servir a Dios por vista. O sea, hacer las cosas cuando nos ven. Estamos trabajando en nuestro trabajo solamente cuando el jefe nos está mirando o porque están las cámaras encendidas. En la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 7, nos dice lo siguiente, 5:7, porque por fe andamos y no por vista. El hombre no tiene que estar confiando en las cosas que hace para vivir la vida cristiana, porque sabemos que Dios todo lo ve, todo lo sabe. Tenemos que servirle a Dios por amor, con temor, con reverencia, con respeto. ¿Por qué? Porque nosotros hoy, los creyentes, tenemos todo. Tenemos el Espíritu Santo desde el día que fuimos salvos. Amén. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestro idioma y bastante bien traducida. Y tenemos también la iglesia local. Aunque ahora, en estos días, en este tiempo, no podemos congregarnos como antes. Pero todavía tenemos, gracias al Señor, la libertad de venir aquí y grabar el mensaje para compartirlo con aquellos que lo quieran ver. Tú puedes llamar a un hermano, escribirle a un hermano, juntarte con tu vecino, juntarte con otro, para compartir lo que Dios te está enseñando en tu vida. Así que lo tenemos todo.
Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la iglesia que es santa y tenemos la Biblia que es santa. 3 cosas santas nos dejó el Señor Jesucristo aquí en la tierra para que podamos vivir la vida cristiana como Él quiere que vivamos. ¿Qué más encontramos en este pasaje de hoy? El monte Sinaí, segunda parte. Porque Dios juzgará a todos. Nunca nos gusta cuando alguien nos critica, ¿verdad? Siempre cuando somos criticados nos molestamos, nos airamos. Todo el mundo se nos molesta y se ira cuando se le dice algo malo, principalmente cuando está haciendo. Pero vamos a la Biblia, a nuestro pasaje, a Hebreos capítulo 12, en el versículo 23. Hebreos 12, 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Al Dios el juez de todos. Dios es el juez del mundo. Por la gracia de Dios, el Señor Jesucristo hasta ahora es el abogado que quiere interceder por los incrédulos, quiere interceder por el creyente. Pero llegará un momento en que se cerrará la puerta y también Cristo será un juez al igual que Dios. Así que Dios un día nos va a juzgar a cada uno de nosotros. El libro de Hebreos dice que después de la muerte física, el hombre será despertado para un juicio. Qué terrible, para un juicio. En Hebreos capítulo 9 y en el versículo 27, Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice la Biblia: y de la manera que está escrito para los hombres que y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. El juicio divino. Allí nadie podrá hacer trampas. Absolutamente nadie. El hombre no va a poder echar mano a los amigos, los compadres, a su propio abogado. Porque la cosa será entre el hombre y Dios. Y nadie más. Qué interesante lo que dice la Escritura. Por eso que Cristo es el único quien ahora nos puede llevar hasta Dios. Cristo es el único. En el libro de Hebreos, capítulo 7, en el versículo 25. Observa por favor, Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este versículo es un versículo muy interesante. Observemos, voy a leerlo nuevamente. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. La salvación que el Señor Jesucristo da al hombre que cree en Él, a la mujer que cree en Él, es una salvación perpetua. Va a decir una salvación eterna. Mi amigo, mi amiga, la Biblia enseña que el hombre no puede perder la salvación. Si tú crees que puedes perder la salvación, eso puede ocurrir porque tú nunca la has recibido, porque nunca la has tenido. Pero tú no puedes perder algo que no es tuyo. No puedes perder algo que no te pertenece. La salvación es perpetua, vale decir eterna. Cristo entonces salva al hombre que viene a Él eternamente. ¿Me entendiste? La salvación es eterna. Otra cosa importante que yo veo en este hermoso versículo: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí nos muestra la Biblia que Cristo no solo salva eternamente o perpetuamente, sino que Cristo está vivo, viviendo siempre
para interceder por ellos. Cristo nunca más volverá a morir. Esa es la razón por la cual Dios castigó a Moisés cuando la segunda ocasión golpea la roca. Porque Moisés no entendió en ese entonces que la roca era Cristo. Cristo tenía que morir una sola vez y no dos. Por eso Dios fue muy severo con Moisés, porque la roca era Cristo. Y Cristo también se ofrece para el creyente para interceder siempre por él. Así que Cristo nos da una salvación eterna porque Él es eterno y porque Él se ofrece a eternamente interceder por nosotros ante el Padre. Qué interesante, porque la sangre de Cristo es la única que puede limpiar los pecados del hombre. Hebreos capítulo 9, en el versículo 22, dice la Escritura, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Va a decir, no se hace perdón, no se hace limpieza, no se hace un pago. Así que tiene que haber derramamiento de sangre. Por eso que Cristo murió en la cruz de Calvario desangrado. Vertió hasta su última gota de sangre, porque es la sangre de Cristo la que nos limpia. Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo que venía a él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedro, el apóstol, nos dice en su primera carta, en el capítulo 1, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, en el versículo 18, lo siguiente. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, como el Cordero de Dios, fue aceptada por Dios, porque su sangre nunca tuvo pecado en ella. La sangre de Cristo fue una sangre perfecta, una sangre limpia. ¿Por qué? Porque Jesucristo no fue engendrado por José en el vientre de María, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso que Él nos puede limpiar a cada uno de nosotros. Y nota algo interesante en nuestro pasaje, en el último versículo del capítulo 12 de Hebreo, que estamos concluyendo hoy. El monte Sinaí, segunda parte. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Qué impresionante, ¿no? El fuego consumidor. ¿Habías pensado tú que el fuego es mucho peor que un terremoto? En un terremoto pueden quedarte a ti cuadros, fotografías, recuerdos, cosas machucadas, golpeadas, destrozadas, pero te quedan. Pero en un fuego no queda absolutamente nada. Nosotros en nuestro país somos testigos de cuántos incendios grandes hemos tenido en nuestra nación. Y cómo la gente lo ha perdido todo. Y pasó el fuego que como que lamió absolutamente todo y no dejó nada más que cenizas. Dios es un fuego consumidor. Nadie se podrá jugar con Dios, porque Dios es un Dios como un fuego consumidor. Para concluir, mi amigo y hermano, para entrar
al reino de Dios, en primer lugar, el hombre tiene que acercarse a Dios. ¿Me entiendes? En primer lugar, el hombre debe de acercarse a Dios. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 16. Hebreos capítulo 4, en el versículo 16, dice, observa, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Allí 2 veces el versículo nos habla de la gracia. El hombre con confianza ha de acercarse a Dios. Sin temor, sin vergüenza, sin angustia, sino con confianza, porque Dios es un Dios de amor. Él es amor, dice la Escritura, la palabra de Dios. Así que el hombre se debe acercar creyendo en el Señor Jesucristo, creyendo en Él. Para ello te invito a la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 5. Primera carta de Juan, en el capítulo 5. Dice la Escritura aquí, en 1 Juan capítulo 5, desde el versículo 11, lo siguiente. Dice, y este es el testimonio que nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Nota que la palabra Hijo está con mayúscula. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Versículo 13. Estas cosas, la Escritura, la palabra de Dios, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si tú, mi amigo, tú, mi amiga, quieres llegar a la Jerusalén celestial, tienes necesariamente, obligatoriamente, que creer en Cristo. No hay otra forma, no hay otro modelo. Para entrar al cielo no hay un atajo, no existen atajos para entrar al cielo. Solo una puerta, como vimos la semana pasada, y eso se llama Jesucristo. El hombre, para poder entrar al cielo y a esta ciudad celestial, tiene que confesar a Cristo. Confesarlo con su boca. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muy claro, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así debe de ser. El hombre, para poder entrar al cielo, tiene que poner su fe en Dios. Creer en Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, Hebreos 11, y en el versículo 6, nos dice lo siguiente, el libro de Hebreos. Pero sin fe, observa, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Así que Dios quiere bendecir al hombre. Dios quiere galardonear al hombre. Dios quiere premiar al hombre. Pero el hombre tiene que creer en Dios. Tiene que confiar en Dios. ¿Por qué? Para tener su nombre inscrito en el libro de la vida. En Hebreos capítulo 12 y en el versículo 23, el Señor nos dice lo siguiente a través del apóstol. Hebreos 12, 23.
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hay un libro en el cielo y el hombre tiene que confiar en la palabra de Dios para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis 20. Nos dice la Escritura, la palabra de Dios aquí. En Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué triste. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es el juicio de Dios. Por eso es importante, mi amigo, mi amiga, que tú pongas en práctica lo que acabamos de decir. Dios te ama y te ama con un amor eterno al enviar a su único Hijo amado a dar su vida hasta su sangre para perdonar nuestros pecados. Nosotros tan solo tenemos que confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor y creer en el corazón para ser salvo. Busca un lugar allí, arrodíllate e inclínate ante Dios. Pídele perdón por tus pecados. Confiesa tus pecados al Señor para que Dios te dé la vida eterna y tengas el privilegio, al igual que nosotros, de un día entrar a la Jerusalén celestial. Porque un día se tocará la trompeta. ¿Estás tú seguro? ¿Estás tú segura de que oirás ese sonido? Oremos, por favor. Gracias, Padre, por tu palabra. Una vez más que nos ha hablado acerca del monte Sinaí en su segunda parte. Yo te ruego, Padre, que tú seas con las personas que están viendo y oyendo este mensaje. Tal vez hay algún amigo o amiga que hasta ahora no ha tenido un encuentro con Jesucristo. Permite, Padre, que busque un lugar y se encuentre con Cristo, que confiese sus pecados, que se arrepienta de sus pecados, que pida perdón y deje que el Señor le limpie y le lave con su sangre preciosa para tener el privilegio de ser llamado un hijo o una hija de Dios y su nombre sea inscrito en el libro de la vida en el cielo. Bendícele grandemente, Padre, porque no hay nada más importante en este mundo que tomar la decisión de tener un encuentro con el Señor Jesucristo para ser salvo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, pedimos estas cosas y damos gracias, Padre. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, amigos, hermanos, y nos vemos en la semana entrante. Muchas gracias.